con fe, porque el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros. Aún te damos gracias por las dificultades, los problemas, por las pruebas, Señor, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. De tal manera que cuando estamos pasando por esos procesos de debilidad, de dificultad, tu poder se está perfeccionando en nosotros, Señor. Y debemos entender, Señor, que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Te bendecimos en esta tarde. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, nos ayude, nos hable y toque nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén, ¿verdad? Y mientras oraba, ¿verdad? Estaba viniendo a mi mente lo que les voy a compartir el día martes acerca de la palabra de Dios, que es una espada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y dice en Efesios, ¿verdad? Ya cuando termina, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Dice, por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice un versículo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, en esa batalla en la que estamos es necesario tomar la espada. Pero me llamó la atención que dice la espada del Espíritu, hermano, con E mayúscula. O sea, que está hablando del Espíritu, la espada del Espíritu Santo, hermano. Entonces, imagínense qué poderosa esa espada, hermano. Y la tenemos que tomar. Amén. Bien, vamos adelante, estamos allí. Acuérdense que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Les compartía yo hace 8 días acerca de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Pero más que hechos de los apóstoles, son hechos del Espíritu Santo, de todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer desde que el Señor ascendió al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que el Señor, después de haberles dado mandamientos a los discípulos, ¿verdad? Dice que ascendió al cielo. Entonces yo quiero que por un momento se imagine la escena. Están los discípulos y el Señor va ascendiendo al cielo. Y ellos se quedaron así, ¿no? A ver, haga conmigo así, viendo cómo se iba al cielo. Y se les aparecieron 2 varones, ¿verdad? Vestidos de blanco, 2 ángeles, que les dijeron, varones, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que habéis visto irse hacia el cielo, así va a regresar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Híjole, yo no sé usted, pero hasta se me enchina la piel de que así como Él se fue, así va a regresar. Amén. Pero se fue y no nos dejó solos, sino que envió al Espíritu Santo, el cual está con nosotros, hermano, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo que la única manera en que nosotros podemos cambiar es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De la única manera que podemos caminar en victoria es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con los dones del Espíritu Santo de Dios y manifestando el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que estamos, ¿verdad?, repasando todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer a partir de Hechos capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos aprendido que el Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando viene y te llena y te bautiza, ¿verdad?, nos da 2 evidencias principales. Número 1, el hablar en lenguas. Diga conmigo, hablar en lenguas. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo ya te bautizó. Número 1, hablar en lenguas. Y número 2, profetizar. Digan conmigo, profetizar. ¿Verdad? Que los vieron todos los que estaban ahí. Número 1, que estaban hablando en lenguas. Y número 2, que profetizaban, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si usted ya recibió al Espíritu Santo, tiene que estar dando esas 2 manifestaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y ya después viene, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña, nos explica cómo debemos de usar esas manifestaciones, ¿verdad? Dice el apóstol, hágase todo decentemente y con orden. Y también dice el apóstol que el que habla en lenguas
No habla a los hombres, sino ¿a quién le habla? A Dios. Entonces usted debe de anhelar esas lenguas, hermano. Y que las lenguas no son para hablar aquí, o sea, esporádicamente puede aquí hablar alguien en lenguas, ¿verdad? Pero no es para que se hablen en la iglesia, sino para que las hables ¿en dónde? Allí en tu cuarto, ¿verdad? Y que hables y te comuniques directamente con Dios. Y si alguien habla en la iglesia, pues también tiene que haber alguien que interprete. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hemos tenido algunos brotes, ¿no? De lenguas. A ver, levanten su mano los que ya han hablado en lenguas, hermano. Levántela, sin miedo. Le da miedo. Levante su mano, pues esa es una gran bendición. De veras que lo hacen con mucha timidez. No, al contrario, estar alegre, porque esa es la primera evidencia de que usted está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Número uno, ¿qué? Las lenguas. Y número dos, ¿qué? Profetizar. Levante su mano los que han profetizado. Allá una manita, ¿verdad? Muy así. ¿Qué es profetizar? Es hablar de parte de Dios, hermano. Entonces, ¿eso para qué sucede? Para que los demás, ¿verdad? Digas, wow, es una evidencia. Es una prueba de que Dios está obrando. Amén. Entonces estamos viendo todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer. Y vamos a continuar en esta tarde. Nos quedamos la semana pasada en Hechos capítulo 11 y hoy vamos a Hechos capítulo 13 en adelante. Así es que acompáñenme a Hechos 13:2. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que escogieron a 7 varones, ¿no? Para que atendieran las mesas, para que atendieran las necesidades de la iglesia, de las viudas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿De dónde escogieron esos varones? De la misma iglesia, hermanos. Entonces, ¿de dónde tienen que salir los servidores para esta casa del Padre, hermano? De la misma iglesia. ¿Pueden ser cualquier varón? No. ¿Cualquier mujer? No. Ahí nos da las características. Número 1, Esteban, varón lleno de ¿qué? Dice la Escritura, de fe. Y número 2, lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces, de repente aquí si usted ve problemas, ve que no avanzamos, que estamos teniendo dificultades, hermano, es porque en nuestra desesperación y en nuestra incredulidad, pues ponemos al primero que se ofrece. Y está bien que haya un deseo de servir, pero tiene que llenar estas 2 características por lo menos, ¿no? Que sea un varón que lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué lleno? Porque es una garantía, hermano. Si tú estás lleno del Espíritu Santo donde sirvas, allí es una garantía de que lo vas a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces estaban ahí los discípulos, dice en versículo 12 del capítulo 13, ministrando estos al Señor. ¿Qué hacían? Ministrando, o sea, enseñando al Señor, ¿verdad? Predicando, discipulando. ¿Y qué más hacían, hermanos? Y ayunando. O sea, 2 cosas: sirviendo al Señor y también ¿qué? Ayunando. Lo cual también estamos haciendo o estamos procurando hacer, hermanos. Yo no sé si usted sepa, pero los domingos hay ayuno, ¿verdad? Por lo menos de mediodía, desde el que amanece hasta la hora del talento, ¿verdad? Y si usted lo sabía, pues espero que lo esté haciendo, porque dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. Y también de cuando en cuando estamos lanzando ayuno. En enero lanzamos un ayuno de 21 días, gloria a Dios. Y yo creo que tenemos que hacerlo ya más seguido. A lo mejor si no de 21 días, sí por lo menos de una semana. Porque dice aquí que ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando la iglesia está ministrando y sirviendo y ayunando, entonces ¿qué pasa? El Espíritu Santo habla, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, dijo el Espíritu Santo. O sea, ¿quién les dijo que escogiera, que apartaran a Bernabé y a Saulo, hermanos? El Espíritu Santo. Y es algo que nosotros también debemos tomar mucho en cuenta. No nada más es poner por poner, sino oír la voz de ¿quién, hermano? Del Espíritu Santo. Y obviamente esto, ¿para qué lo estamos enseñando? Para aprenderlo y ponerlo en práctica. No caer en el error, ¿verdad?, de desesperarnos
es que como no hay quien sirva, pues el que sea. No, sino es orar, ¿verdad? Señor, es de ti. ¿Sí se acuerdan qué hizo el Señor Jesús antes de empezar su ministerio? ¿Sí se acuerdan qué hizo? ¿Qué hizo? Oró, ayunó y oró antes de escoger a sus discípulos, hermano. Y se pasó toda la noche: Señor, dime, Padre, ¿cuáles son los que tú has escogido? Y una vez que oró, llegó y vio a Pedro y a Juan. Y les dijo: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y verdad, y hicieron su papel y lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque el Señor, verdad, pidió el consejo del Padre. ¿Quiénes son los que tengo que llamar? Hemos aprendido por la Biblia ayer en Juan capítulo 66 que no nada más eran 12 discípulos, hermano, eran muchos discípulos. Pero cuando vieron que no era fácil seguir a Jesús, muchos lo dejaron, hermano. Se apartaron y solamente quedaron los 12. Y les dijo el Señor: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y le contestó Pedro: ¿a quién iremos, Señor? A ver, digan conmigo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién van a ir, hermanos? ¿A quién vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces, cuando nosotros servimos y ministramos y ayunamos, entonces nos volvemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces esto es bien importante, porque ante cualquier situación usted sabe que puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Hasta en decisiones familiares, decisiones económicas, ya que usted tenga que tomar, tiene que pedir, ¿verdad?, la confirmación del Espíritu Santo. Entonces dice aquí: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces ya llamaron a Bernabé y a Saulo. Y si usted lee ahí Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de cómo los usó Dios a Pablo y a Bernabé, hermano. Porque eran escogidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de igual manera, aquí tenemos que escoger hombres y mujeres, ¿verdad?, que a los que el Espíritu Santo nos diga que escojamos. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Y luego ahí mismo en Hechos capítulo 13, versículo 52, ¿verdad?, empezaron a hacer señales, maravillas, y dice en el versículo 52: y los discípulos estaban llenos de ¿qué, hermano? ¿De qué estaban llenos? De gozo, hermano. Así como aquí ahorita. ¿Cómo están? Ahora dígale a su cara que está lleno de gozo, hermano. Estaban llenos de gozo, hermano. ¿Y qué entiende usted por gozo? ¿Qué entienden por gozo? Porque a lo mejor usted no entiende lo que es gozo, hermano. Es algo más grande que la alegría, hermano. El gozo se desborda, ¿sí?, en tu cara, en tu cuerpo, en tu voz, saltas, brincas. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos aquí. Hombres y mujeres llenas de gozo, hermano. Y llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que va a producir el gozo en ti? El Espíritu Santo de Dios. Y hoy aprendimos en nuestro discipulado cómo va a poder el Espíritu Santo producir ese gozo en ti, hermano. Cuando perdones, ¿verdad? Porque si yo le digo: mira, no veo caras gozosas, es porque hay falta de perdón. Porque hay resentimiento, hay amargura, hay rencor, hay odio. Y mientras haya todo eso en nuestro corazón, pues qué gozo va a haber. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos perdonar y cambiar nuestro lamento en baile, en gozo, en alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cambiar ese luto, ese óleo ¿cómo es? Ese luto, ¿verdad? Cambiarlo en gozo, en alegría. Óleo de gozo en lugar de ceniza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando perdones. ¿A qué tienes que perdonar? Hay veces que incluso hasta nosotros mismos nos tenemos que perdonar, hermano. Porque nos hemos equivocado.
o tenemos que perdonar a otros. Porque la falta de perdón, ¿verdad?, produce amargura, resentimiento, rencor. Lo contrario al gozo, hermano. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Entonces, ¿cuántos están aquí llenos de gozo, hermano? Amén, ¿verdad? Al final vamos a perdonar. De veras. Es algo que yo hago en las conferencias que doy allá. Al final de la conferencia los llevo a perdonar ahí a todos. Y están sucediendo cosas bien bonitas, hermano. Porque lo que Dios quiere es eso, que perdonemos, hermano. ¿Cuántos quieren perdonar? Ahorita que estábamos alabando, estaba yo viendo a las chiquitas, hermano. A nuestras nenitas, que tenemos aquí muchas, hermano. Y no solamente las nenitas, también las adolescentes y las jovencitas. Y veo que no se pueden concentrar en la alabanza, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no hay ese gozo? Porque nosotros mismos las hemos lastimado, hermano. Papá y mamá los lastimaron. Y entonces tiene que venir el Espíritu Santo a decirte, mira, tienes que amarlas. Porque solamente Dios sabe lo que te andan cargando en su corazoncito, hermano. Y como padres, pues nada más nos enojamos, nos irritamos, manoteamos, golpeamos, pero no nos ponemos a pensar por qué tiene esa actitud. No es que hayan nacido así, hermano, sino algo pasó. O incluso a veces hasta desde el vientre de la madre, ¿verdad?, sufrieron un daño, hermano. Entonces, ¿cómo va a haber gozo? Entonces tenemos que, como adultos, pedirles perdón y enseñarles a perdonar y enseñarles a estar en la presencia de Dios. Amén. Porque hoy aprendimos que cuando perdonas, pues te liberas, hermano. Y entonces ahora sí eres libre para danzar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Y luego de ahí pasamos a Hechos capítulo 15, versículo 28. Yo me puse ahí en mi Biblia, ¿verdad?, en Hechos, a buscar en Hechos de los Apóstoles todas las veces que aparece la palabra Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Y en ese libro es donde aparece muchas más veces el Espíritu Santo. Obviamente ahí empezó su obra, su ministerio. Y yo marqué ahí 54 veces, si no me equivoco, o 55 veces que aparece el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hemos aprendido que cuando una palabra, ¿verdad?, o algo o alguien aparece muchas veces en un libro, ¿por qué es, hermanos? Porque es muy importante. Yo tengo aquí 54 veces que aparece el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo cual quiere decir que toma una ¿qué? Relevancia. Lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo quiere que pongamos nuestra atención ¿en quién, hermano? En el Espíritu Santo. Y por eso estamos predicando del Espíritu Santo. Dice el versículo 28 de Hechos 15, pues ha parecido bien, ¿a quién, hermanos? ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga, más estas cosas necesarias. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que en todas las tomas de decisiones que ellos hacían, ¿a quién tomaban en cuenta primero? Al Espíritu Santo, hermano. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender en este día es que antes de que digas, de que hagas, de que subas, de que bajes, tomes en cuenta primero ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y le preguntes, ¿verdad?, si le parece bien. Porque la mayoría de las veces tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, ¿y qué creen? Nos equivocamos y nos damos de topes por no tomar en cuenta al Espíritu Santo.
Y el no tomar en cuenta al Espíritu Santo en todas nuestras decisiones, pues es una afrenta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí contigo queriéndote coachear, ¿verdad? Queriéndote decir qué es lo que tienes que hacer y tú no le haces caso. Y obviamente vienen las consecuencias de nuestros actos. Entonces, nos ha parecido bien, aquí dice, al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad? No dijeron, a ver, vamos a reunirnos los discípulos, los apóstoles y vamos a tomar esta decisión. No, a ver, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo es el mismo hoy, hermano. Así es que yo te invito a que cualquier decisión que vayas a tomar, tomes en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Y si no lo hemos hecho de esa manera, pues tenemos que pedirle perdón, hermano. Porque hice esto y aquello y nunca te tomé en cuenta. Ni siquiera te pregunté si querías que lo hiciera. Hasta en las decisiones más pequeñitas, hermano. De veras es importantísimo el Espíritu Santo. Me acuerdo de mi suegra, la mamá de mi esposa, que vivió con nosotros un tiempo, ¿verdad? Algunos de ustedes la conocieron, ¿no? Ya una señora grande, ¿verdad? Y de repente pues se le olvidaban las cosas, mano, o se le perdía algo. En la casa ya lo andaba buscando, ¿no? ¿Y sabes cuál era su oración? Espíritu Santo, recuérdame dónde lo dejé. Espíritu Santo, ¿dónde quedó? Espíritu Santo, no sé qué tanto. Y lo encontraba. Aunque parecía así como que algo chistoso. No, sí, lo encontraba. El Espíritu Santo le recordaba, hermano. Y ya después, gracias, que ya encontré lo que buscaba. En ejemplos así, tan sencillos, hermano, de tomar en cuenta al Espíritu Santo. Amén. Y luego en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, está narrando, ¿verdad?, toda la historia. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿les fue qué? ¿Qué les fue, hermanos? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que cuando tú tomas en cuenta al Espíritu Santo y eres sensible al Espíritu Santo, Él te va a prohibir, hermano, que no hagas ciertas cosas, hermano. Pero tiene que estar bien desarrollado tu oído espiritual. Dice aquí que les prohibió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ellos querían ir a Asia y querían predicar la palabra y el Espíritu Santo les dijo ¿qué? No vayan. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron, hermano. Esa es la otra. Porque a lo mejor no es que no te hable el Espíritu Santo, sí te está hablando, pero no le estás obedeciendo. Entonces les prohibió hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, ¿cuántas veces, ahorita te va a caer el 20, cuántas veces el Espíritu Santo me ha prohibido ciertas cosas y yo de todas maneras la he hecho? Que te dice, no lo haga. A veces tú dices, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y a la mera hora el Espíritu Santo dice, no, es por acá. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos prohíbe y también no nos permite hacer ciertas cosas que sabe que están mal o que saben que nos va a causar algún perjuicio. Entonces necesitamos agudizar nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu Santo, porque el enemigo te está lanzando, ¿qué, hermano? Dardos de fuego. Y la mayoría de las veces, pues esos dardos nos dan en el blanco. ¿Y dónde dan? En la mente. Ahí es donde necesitamos saber escuchar la voz del Espíritu Santo, para saber discernir cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos a partir de hoy van a tomar en cuenta el Espíritu Santo, hermano? ¿Verdad? En todas las decisiones, hermano.
desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Hechos capítulo 19, está aquí hablando ya a los efesios, ¿verdad? Dice, les dijo Pablo a los efesios: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Verdad? ¿Cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? ¿Después de qué? De creer. ¿Y cuándo es que crees? Cuando oyes con fe. A ver, agárrese así la oreja. ¿Cuándo es que recibes el Espíritu Santo, hermano? Cuando oyes con fe. Dice, y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? ¿Y qué respondieron los efesios, hermano? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No solo no lo habían recibido, sino ni siquiera sabían ni habían oído que había el Espíritu Santo de Dios. Pero usted no puede decir eso, ¿verdad? Usted no puede decir: no, yo no he oído del Espíritu Santo, porque seguido estamos hablando y hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces le pregunto a todos ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, pastor, tengo la seguridad y la certeza porque hasta hablo en lenguas, hasta profetizo. Y esa es la evidencia de que fui lleno del Espíritu Santo de Dios. Así es que cuando usted, ¿verdad?, esté hablando en lenguas, no se espante ni se detenga, sino fluya. Y pídale al mismo Espíritu Santo que Él le dé discernimiento. ¿Estas lenguas son de ti, Señor, o son lenguas demoníacas? Porque hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas, ¿verdad? Puedes hablar lenguas humanas y lenguas angélicas, pero no lenguas demoníacas, ¿verdad? Porque esas, ¿quién las hablan? Los endemoniados, hermano. Pero también existen. Entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste, hermano? ¿Sí o no? Sí. No me vais a decir como los ni siquiera he oído del Espíritu Santo, pastor. Ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate cómo andaban los pobres. Recuerdo que cuando entrevisté al pastor Enrique Borja, ahí está, métase al YouTube, a mi canal del Éxito Auténtico. Fue el primero que entrevisté. Y como testimonio, ¿verdad, pastor? Si me estás oyendo. Él era un junior, el pastor, en su juventud era un junior. Era familiar de uno de los presidentes de la República, creo que de Porfirio Díaz, algo así. O sea, eran gente junior y de influencia, hermano. Rico. Dice que se subía a la plancha del Zócalo con su coche. Imagínense nada más, hermano. Llegaba, porque ¿quién era su tío? El presidente de la República. Pero también era drogadicto. Era adicto. Y pues nomás no podía dejar el vicio. Pero un día dice que llegó a una iglesia, alguien lo invitó y se le acercó una señora ya grande, ahí lo menciona en su testimonio. Y le dijo a esa señora: jovencito, usted necesita del Espíritu Santo de Dios. Y empezó a orar por él y lo ministró y llénalo del Espíritu Santo de Dios. Y dice que desde ese momento empezó a hablar en lenguas, hermano. Empezó a hablar en lenguas. Dice, y eso fue lo que transformó mi vida. Y a partir de ahí, dice, en todo momento hablaba en lenguas. Cuando iba yo al centro comercial hablaba en lenguas. Cuando me estaba bañando hablaba en lenguas, hermano. Y hoy en día, ¿verdad? No sabemos si tienen lenguas porque le limitas al Espíritu Santo. Casi te lo tengo que sacar a tiro a buzón. Cuando es algo que es natural. El apóstol Pablo dice, de todos, yo soy el que hablo más en lenguas. Entonces es como una evidencia y es poderoso, hermano, porque este varón que no había podido cambiar, oraron por él, ¿verdad? Recibió el Espíritu Santo y su vida fue transformada.
Dice, ahí conocí a mi novia con la que se casó, ahorita son pastores ya de muchos años, una canadiense. Y hasta la fecha sigue sirviendo. Por eso Dios envió al Espíritu Santo, hermano. Y usted debe de anhelar el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo anhelan, hermano? Amén. Avanzo. Hechos 19:6. Qué hermoso es el Espíritu Santo, amados hermanos. Queremos volver a esos tiempos, ¿verdad? Que cuando oraban se manifestaba el poder del Espíritu Santo y las personas eran transformadas, hermano. Ya le di mi testimonio, ¿verdad? Hace 8 días. Como yo en una prédica recibí la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y también en otro capítulo del éxito auténtico estoy entrevistando al pastor Lauro Ayala. Sí lo conocen, ¿verdad? Lauro Ayala, que vino a presentar su libro. Y cuando presentamos mi libro, él es maestro en religión hebrea, es un teólogo, pero también andaba mal de joven, hermano. Él es antropólogo social, o sea que estudió ¿qué? Antropología, hermano. Y dice, y en antropología hay una materia que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que consiste en vivir todo lo que estás investigando, hermano. O sea que si iban allá con Sabina de Oaxaca, ¿verdad? A los hongos, pues tenían que vivir la experiencia, porque es la antropología social, hermano. Iban con los que sembraban marihuana y pues tenían que experimentar la marihuana, hermano. No me acuerdo cómo se llama la materia, pero es algo activo, que tienes que participar de lo que haces para que sepas de qué se trata. O sea, el chiste es que andaba perdido entre los hongos y la marihuana y todo, hermano. Algo tremendo. Pero llegó a amistad cristiana y ahí recibió el Espíritu Santo. Y a Dios vicios, hermano. Y ahora pues ha escrito como 30 libros, hermano. Es un estudioso de la palabra de Dios. Pero tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y de la misma manera necesitamos ese encuentro con el Espíritu Santo. Es el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas, hermano. Hechos 19:6 dice, y cuando Pablo les impuso las manos, hermano, vino sobre ellos, ¿qué, hermano? Cuando Pablo les impuso las manos, ¿vino qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahorita me estoy acordando de unos hermanitos, ¿verdad? Que no voy a decir nombres, pero cada vez que oran por ellos y quieren, ¿verdad?, que reciban el Espíritu Santo y que hablen en lenguas, se oponen, ¿no? Se resisten. En muchos casos por los abusos de los pastores, ¿verdad? Porque hay pastores que en el afán de que la gente reciba el Espíritu Santo hasta te empujan, ¿no? ¿Sí les pasó? Ya te empujan y casi te avientan para que te caigas. Entonces mucha gente pues ya dicen, pero el Espíritu Santo no necesita nada de eso, hermano. Cuando el Espíritu viene y tú anhelas de él, pum, solito te caes al suelo y empiezas a hablar en. Pero ¿qué ha provocado todos estos excesos? Que ahora la gente ni quiere que la toquen. Y hablar en lenguas es como si le dijeras no sé qué cosa, ¿no? Cuando la Biblia está diciendo que imponían las manos sobre ellos y empezaban a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, más que oponerte, debería haber un anhelo. Señor, dame esas lenguas. Señor, yo quiero profetizar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces necesitamos volver a eso, ¿verdad? Que aquí haya quien profetice, que aquí haya quien hable en lenguas, que aquí haya quien discierna los espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Es necesario, hermano, lo necesitamos. En Hechos 20, versículo 23, está hablando el apóstol Pablo, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que también, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da testimonio de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de lo que nos espera.
Entonces dice aquí que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿van a venir las tribulaciones, hermano? ¿Sí o no? Dios nos libre de las prisiones, ¿no? Pero él efectivamente pasó por tribulaciones y estuvo preso, hermano. Y ahí escribió las cartas, Pablo. Y al final de cuentas, Dios todo lo usa para bien, hermano. Por eso es mejor, no, Señor, lléname de tu espíritu, dame de tus lenguas. Y por último, amados hermanos, Hechos 20:28. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, dice el Señor, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién es el que nos pone? ¿Quién es el que nos pone? El Espíritu Santo. Como obispos quiere decir pastores. En el ministerio donde estás, ¿quién te puso? El Espíritu Santo. En tu casa como sacerdote, ¿quién te puso? El Espíritu Santo. Así es que debemos de mirar por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, como se pueden dar cuenta, hermanos, el Espíritu Santo es el que hace prácticamente todo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, si haces lo que tienes que hacer, dice el apóstol Pablo, eres un siervo inútil. Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Y toda la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y por eso debemos de anhelar la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Y vamos a seguir pidiendo por esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a seguir anhelando esas lenguas, hermano. Vamos a seguir anhelando profetizar. En el nombre de Jesús. Dios me muestra que van a empezar a hablar en lengua los niños, hermano. Y van a empezar a profetizar. Como testimonio para los adultos incrédulos. Los niños van a empezar a profetizar y hablar en lenguas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos quieres hacer entender, Señor. Por todo lo que nos dejaste ya escrito, ya establecido, Señor, en tu palabra. Y nos recuerdas que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, para poder ser victoriosos en ti. Nos has dejado a tu Espíritu Santo y nos has dejado las instrucciones precisas de qué es lo que tenemos que hacer, Señor, para poder ser esa iglesia victoriosa, para poder ser esas familias victoriosas, llenas del Espíritu Santo de Dios. Y en esta tarde, Señor, yo te digo, Señor, mira a tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Mira a tu iglesia, Señor. Y ten compasión de nosotros, Señor. Mira a tu iglesia, Señor, qué débil, Señor. Qué frágil. Qué vulnerable es tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor. Mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Mira a cada familia de los que estamos aquí, Señor. Y ten compasión de nosotros, Señor. Y manda a tu Espíritu Santo, Señor,
que nos llene, que nos sature, que nos bautice en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pone en nosotros un anhelo, un deseo por tu llenura. Pone en nosotros un deseo, un anhelo por hablar en lenguas, por profetizar, por tener esos dones del Espíritu Santo, por manifestar ese fruto del Espíritu Santo. El enemigo se ha encargado de dañar a tu iglesia para que la iglesia, en lugar de estar gozosa, Señor, esté triste, esté de luto. Porque si tu iglesia está triste, está de luto, está angustiada, no puede percibir las cosas del Espíritu, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que tengas misericordia de nosotros. Señor, en lo natural yo puedo ver, Señor, que hay mucho daño en tu iglesia, Señor. Hay mucho dolor, mucho resentimiento, mucha amargura, mucho rencor. Hay miedo, hay ansiedad, hay depresión, Señor. Incluso hay ideas suicidas, Señor. Porque el enemigo nos ha sumergido en ese dolor, en esa tristeza. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos des libertad en el nombre de Jesús. Y sabemos que un paso muy importante, Señor, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestras heridas, es a través de perdonar, Señor. De perdonar a todos aquellos que nos han dañado. De alguna forma, Señor, nos han dañado, nos han lastimado, nos han herido. Y cada uno de nosotros sabe, Señor, quién ha sido el que nos ha dañado, Señor. Solamente tú lo sabes. El pastor no lo puede saber, lo puede ver ese daño, puede ver esa tristeza. Solamente con mirar los rostros, Señor. Solamente con ver las miradas. Yo me puedo dar cuenta, Señor, de que hay un daño en tu pueblo, en tu iglesia. Tú sabes qué daño específicamente. Y cada uno de nosotros sabe, porque cada uno de nosotros lo vivió, ese daño que nos hicieron. Pero tú nos enseñas en tu palabra que tenemos que perdonar, Señor. Sabiendo que tú eres el juez justo y que tú eres el que va a juzgar a todos, Señor. Pero a nosotros nos ordenas perdonar. Gracias, Espíritu Santo. Porque esa falta de perdón es la que detiene, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo. Es la falta de perdón la que produce enfermedades, Señor, conocidas como psicosomáticas, y que tienen que ver con falta de perdón. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos que tenemos que perdonar. Así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Porque dice el Padre nuestro que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y tú me muestras que el Espíritu Santo no puede llenar un templo donde hay rencor, hay ira, hay amargura, hay odio, hay resentimiento, hay tristeza, hay dolor, hay temor, hay miedo. Tú sabes en qué área tiene que sanar cada uno de nosotros. Pero tú nos permites que seamos nosotros mismos
los que podamos tomar esa decisión de perdonar. Yo no sé, Señor, quién provocó ese daño, pero cada uno de nosotros sí lo sabe. No sé si fue el esposo de las hermanas o fue la esposa de los hermanos la que provocó ese daño. Quizás fue el papá, fue la mamá. Quizás fue algún hermano, algún tío, algún primo, algún vecino. Yo no lo sé, Señor. Tú lo sabes. Y cada uno de nosotros sabe el daño que nos hicieron. Pero tú nos ordenas perdonar. Así es que en este momento, amado hermano, hermana, juntamente conmigo yo te invito a que perdonemos a esas personas que nos dañaron, que nos lastimaron, que quizás abusaron de nosotros. Las perdonamos en el nombre de Jesús, en obediencia a ti, Señor. Los perdonamos porque no queremos que nada estorbe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así es que yo te invito, hermano, a que perdones a esa persona que vino a tu mente. Perdónala en el nombre de Jesús. Perdónala, suéltala y decide caminar en obediencia a Dios. Y prepárate para que el Espíritu Santo venga con poder. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que al perdonar somos libres. Yo perdono, Señor, a todos aquellos que me han hecho daño y que están en mi recuerdo. Pero la gran diferencia es que ahora ese recuerdo ya no me lastima, ya no me daña, porque he decidido perdonar en obediencia a mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Sigue trayendo sanidad en esta hora. Sana los corazones. Sana los corazones, Señor. Solamente tú puedes ver esas lágrimas, Señor. Y también te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos a los cuales nosotros hemos dañado. Perdónanos. No solamente hemos dañado, Señor, a nuestra familia, sino aún a otras personas. Perdónanos y ayúdanos. Y creemos, Señor, que cuando perdonamos somos liberados. Somos libres. Y nos vaciamos de todo rencor, de todo resentimiento, de toda amargura, de todo odio, para que ahora nos llenes con tu Espíritu Santo. Dile: lléname, Espíritu Santo de Dios. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Lléname y produce en mí ese gozo. Que podamos ser una iglesia llena de gozo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Tú mira los corazones, Señor. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda atadura, Señor, que no le permite ser libre a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor,
esa palabra que está en el Salmo 105, que clamaron a Dios en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Que nos sacaste con plata y con oro de la esclavitud y que no hubo ningún enfermo entre tu pueblo. Lo creemos en esta hora y lo recibimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Di ahí en tu corazón: perdono. Espero que lo hayas hecho, hermano, porque no hay otra forma. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden